La presidenta Claudia Sheinbaum les puso un alto y acaba de demostrar quién manda en Morena. Se acabaron las simulaciones, se acabó la fiesta de espectaculares, de helicópteros, de aviones privados, de selfies en primera clase. Hoy Claudia Sheinbaum dejó en claro que Morena tiene líder y que a diferencia de otros partidos, aquí sí hay control. Y se les va a poner un alto a quien sea necesario. Aquí no manda el dinero, ni los apellidos. Aquí manda el pueblo y la presidenta lo sabe. ¿Por qué? Finalmente, se leyó la carta. La carta que Claudia Sheinbaum prometió enviaría a los morenistas tras los escándalos de espectaculares, de campañas anticipadas, de vuelos en aviones privados o vuelos en primera clase. País, un proyecto que marcó un antes y un después, un proyecto que es el reflejo de la recuperación del orgullo de quienes realmente son país, un proyecto que marcó un antes y un después. Fíjense, la carta que se leyó en el Consejo Nacional de Morena, en voz de Luisa María Alcalde, no es cosa menor, No es cualquier cosa, no es una cartita diplomática, amable, no fue un recordatorio, no. Fue una sacudida, una arrastrada. Y además, una arrastrada que evidentemente lleva nombre y apellido, aunque no se hayan mencionado directamente. Yo te pregunto, ¿quién crees tú que usa helicóptero para moverse en campaña o para trasladarse en la Ciudad de México desde el Congreso a otro lado? ¿Quién se ha visto viajando como magnate en los años dorados del priismo? Ricardo Monreal y Pedro Aces. ¿Y qué hay de esos espectaculares que aparecen como hongos en temporada de lluvias? Andrea Chávez. Promoción personal a todo lo que da en lugares donde ni los conocen, o a lo mejor sí, pero necesitan más promoción. Cecilia Guadiana. Turismo político en primera clase o en aerolíneas de lujo. Gerardo Fernández Noroña. Y ni hablar de los Sergio Mayer y otros tantos perfiles que andan por ahí flotando, y así nos podemos seguir. Fíjense bien lo que dice la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero nos mandó una carta que leímos a todos nuestros consejeros y que queremos hacer un resumen breve. El pasado 25 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de militante con licencia, remitió una carta dirigida a la dirigencia y a la militancia de Morena, en la que planteó los principios ético-políticos de nuestro movimiento. Este escrito retoma la historia de nuestro movimiento y condensa los principios y las causas que han guiado desde 2011, cuando Morena se constituyó como asociación civil e inició su etapa de construcción como partido político. Tales principios se centran en el valor de la unidad, el riesgo de caer en el sectarismo o en el exceso de pragmatismo, en la necesidad de conducirse siempre con honestidad, humildad y sencillez, en el deber de estar siempre con la gente en el territorio para mantener la mística del movimiento como luz de honestidad y ejemplo en la sociedad, en la prohibición del amiguismo, del influyentismo y del nepotismo, en los riesgos de convertirse en un partido de Estado y en el rechazo a toda forma de corporativismo, en la necesidad de mantener la fortaleza y solidez de la formación política como un medio para consolidar el humanismo mexicano, en el valor de la movilización social para defender los derechos del pueblo, en la obligación de que nuestros gobiernos garanticen la austeridad republicana, en la prohibición de la colusión con la delincuencia organizada y de cuello blanco y de la fortaleza de nuestros mecanismos de selección de candidatas y candidatos a través de métodos transparentes como las encuestas y también las tómbolas, tratándose de candidaturas plurinominales. Además, la presidenta destaca la importancia de que existan reglas claras para quienes aspiren a representar a nuestro movimiento como candidatas y candidatos a elección en 2027, que se respeten los tiempos de los procesos internos.
Ahora yo te pregunto, estos nada más son unos parrafitos de la carta de Claudia Sheinbaum. ¿Esto es una carta tranquila, amable o es un regaño a los morenistas? Claudia Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Se los dejó bastante claro, que no se confíen, que no se les olvide que este movimiento es del pueblo, no de los intereses personales, porque el poder no se hereda. El poder se gana sirviendo y eso le duele a muchos. Incluso a quienes ya se veían en la boleta del 2030, a los que creen que la 4T es una rifa de puestos porque al parecer en eso querían convertir al movimiento y eso no les está saliendo nada bien. En su carta, Claudia Sheinbaum pide que no se use el uso de espectaculares masivos de manera cínica y descarada, que no se viaje en helicópteros, en aviones privados. En la carta pide Claudia Sheinbaum que no se tenga como anhelo portar ropa de marca o tratar mal a las personas, andar con guardaespaldas o con un séquito de camionetas o comer en restaurantes privados. Que no se les olvide que Morena, el movimiento, es humildad. Luisa María Alcalde dio a conocer la carta íntegra que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y eso parece ser, evidentemente, un regaño para los líderes morenistas que se quieren pasar de listos y un regaño para quienes quieren utilizar su posición de poder para adquirir mayores privilegios. Y mientras Claudia Sheinbaum le pone un alto a los suyos, a los de Morena, que bueno, pues eso no se ve como otro partido, pues hay quienes también andan lloriqueando. Y ojo, los lineamientos son para Morena, exclusivamente, porque Claudia Sheinbaum pertenece al grupo de Morena, pero aplica y deberían ser aplicables para el PT y el Partido Verde. Y lo vamos a ver. Si políticos de Morena terminan brincando al PT y al Partido Verde, ya sabemos de qué lado están. Y si el PT y el Partido Verde no se suman a estos lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues me parece que también se van a topar con graves problemas. ¿Por qué? Pues porque hoy quien manda y quien tiene el mayor liderazgo es la presidenta Claudia Sheinbaum, que le pone un alto a los suyos desde adentro, pero también a los de afuera, a los que siguen siendo los reyes de los montajes, los que siempre lloran, Carlos Loret de Mola y Broso. Los paladines de la libertad de expresión que dicen que el régimen de Claudia Sheinbaum los quiere censurar. Hoy por hoy, la libertad de expresión tiene su modalidad más vibrante, no única, no exclusiva, pero ciertamente su modalidad más vibrante en el mundo digital. En ninguna otra parte se vibra la libertad de expresión en México como se vibra en las redes sociales y en las plataformas. En estos 7 años... Por eso quieren acabar con eso. En estos 7 años, de las benditas redes, pasaron a las putas redes de mierda. ¿Por qué? Porque la gente dice lo que cree, porque opina, porque cuestiona, porque subraya. Y eso, que nadie los ve, que nadie los oye, les punza muy hondo. Y ya están cómplices del régimen diciendo, bueno, la presidenta ya dijo que se quite ese artículo. Ya dijo que se abra a los expertos, como si no hubiéramos experimentado este mismo engaño, como si no nos hubiéramos tomado este mismo atole desde hace 7 años. Como si no tuviéramos la obligación, ya a estas alturas, de pensar que es el artículo 109, ¿no? El 109 es el perverso sonido del avispón, pero los aguijones están en los otros, en toda la ley. Hermano. O sea que según Broso y Loret de Mola, ellos están siendo censurados desde hace 7 años. Dicen que llevan 7 años censurados, pero ahí están. A diario, publicando, diario transmitiendo, diario inventando. Incluso hace unos días se reveló el nuevo montaje de Latinus, en donde pasaban un video de lo que ocurre en Irak, como si hubiera sido una tragedia que está pasando en Sinaloa. Hasta tuvo que salir a disculparse Latinus por los montajes de Loret de Mola, pero resulta que los pobrecitos están siendo censurados. ¿Cuál censura? Si en la dictadura, que llamaban la de López Obrador, y de Sheinbaum, han florecido más medios que nunca, incluido Latinus. Latinus, ese refugio de exgobernadores corruptos, sigue operando como si nada. Y Loret con su programa, con su columna, con su canal, su plataforma, con su ego.
Su ego de querer siendo líder de opinión, y al final del día Carlos Loret de Mola sigue siendo Lord Montajes y Broso sigue siendo el payaso de la oposición, que de líderes de opinión hoy no tienen absolutamente nada. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum lo sigue poniendo en su lugar un día sí y otro también. A Loret de Mola, a Broso, a los opositores, a los morenistas. Fíjense, dato curioso lo que dicen aquí. Dice Didler, hay una cláusula de la carta de Claudia Sheinbaum, la número 10, en donde se pide que se tienen que respetar las encuestas. Esa va dirigida a Marcelo Ebrard por su escándalo, por no ganar para ser el candidato. Claro, Claudia Sheinbaum, en esa carta y en las cátedras que da todos los días desde los micrófonos de la conferencia de prensa mañanera, le pone una arrastrada a todos, de eso no nos cabe la menor duda. Le llovieron pedradas a todos a diestra y siniestra. Ahora sí que Claudia Sheinbaum no se guardó ni una sola, ni para los morenistas ni para los opositores, que ahora gritan todos juntos y en coro, censura. La presidenta no solamente regaña a los suyos y pone en su lugar a los hipócritas, también está gobernando y lo está haciendo donde más les duele. El dinero es lo que más les pesa. Imagínense ustedes que en las cláusulas que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en su carta hacia los morenistas, está hablando de que ya no pueden andar ostentando con relojes carísimos y con ropa de marca y vehículos caros. Miren, la declaración de Arturo Ávila. ¿Quiénes somos? ¿Qué parte de, o qué somos o qué representamos como movimiento? ¿Qué pasa con relojes caros, cuentas caras, restaurantes caros, vehículos blindados, seguridad, grandes caravanas acompañando a las personas, ropa de marca, para que quede muy claro, espectaculares también, es decir, viajes en primera clase, aviones privados por supuesto, helicópteros, es decir, somos un partido del pueblo, pues, y representamos al pueblo. ¿Están pagando todos, por ejemplo, la promoción que traía la senadora? No, yo creo que no, a ver, no. Ahora sí que les llovió a todos. Se acabaron los privilegios para los morenistas, se acabaron los privilegios de la 4T para quienes pensaron que podían seguir abusando de esta situación. Y también hay que decirlo, los privilegios se acaban, como dijo López Obrador, hay que barrer las escaleras de arriba hacia abajo, y así como se barren las escaleras de arriba hacia abajo, finalmente se le quitó el dinero al Poder Judicial de Norma Piña. ¿Se acuerdan de los fideicomisos que la Suprema Corte defendía como si fueran sagrados y salieron a hacer marchas, irrumpieron violentamente en el Senado, que porque nadie les podía quitar ese dinero que era de los trabajadores? Bueno, pues ya no existen. Claudia Sheinbaum anunció que el dinero que Norma Piña tenía guardadito, más de 15,000 millones de pesos, se van a destinar a salud pública. De manera, la salud es un derecho y estamos trabajando incansablemente para mejorar los servicios de salud. En particular, aquí están las maestras y los maestros. Este año el ISSSTE va a tener un presupuesto histórico para poder mejorar el servicio que brinda el ISSSTE. Híjole, no cabe duda que sí, donde más le duele a la oposición siempre es en el dinero. ¿Escucharon bien? El dinero se va a destinar a salud pública, al ISSSTE. Ese rubro, la materia de salud pública, que fue abandonado durante décadas por los gobiernos del PRI y del PAN. Y uno se pregunta, ¿por qué les molesta tanto que ese dinero se vaya al ISSSTE? Pues ¿por qué tanto berrinche? Nos queda clarísimo, porque durante décadas ese dinero se iba a empresas fantasma, a constructoras de compadres, a sobreprecios y a moches. Porque Enrique Peña Nieto desvió más de 70 mil millones de pesos del sector salud, según la Auditoría Superior de la Federación. Porque los panistas se burlaban del pueblo mexicano construyendo, según ellos, hospitales que nunca vimos. Felipe Calderón prometió 1,000 hospitales y apenas y terminó unos cuantos centros de salud. Y ni hablemos de vivienda, porque el PAN y el PRI crearon un verdadero cártel inmobiliario. Ahí están los escándalos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, donde los panistas construían y vendían con sus compadres mientras desplazaban a familias completas. Eso es lo que les duele.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente ponga orden, sino que les esté revirtiendo el saqueo y además lo esté haciendo público a nivel nacional, que se lo esté revelando a todo el pueblo de México. Y para rematar, en el mismo terreno en donde ellos soñaban con un aeropuerto absurdo, el de Texcoco, el de los contratos oscuros, el que apenas llevaba un 25% de avance y ya costaba más que el AIFA, completito, pues ahora está convertido en un parque ecológico y una universidad del bienestar. Una universidad. Educación para quienes ellos simplemente ignoraron durante décadas y de una manera muy absurda y muy ridícula. Una universidad. Espacios verdes donde antes solamente había corrupción y la promesa de contratos millonarios para los prianistas. Y mientras esto pasa, la construcción de universidades, de un parque ecológico, la oposición va a seguir defendiendo a Ernesto Zedillo, el del Fobaproa, el del mayor atraco financiero de la historia de México. Ahora lo defienden como si fuera el prócer de la democracia. Que porque Claudia Sheinbaum ataca la libertad de expresión. Bueno, tienen muy alterado el tema de la censura los opositores. Nos queda claro que Claudia Sheinbaum es una líder nacional, una líder en América Latina y una líder mundial. Con congruencia, con firmeza y sin miedo a poner orden incluso dentro de su propio partido. Y eso está pesando. Eso es lo que más les duele. Eso es lo que les arde, que le tienen que mostrar respeto al pueblo, cuando antes solamente le mostraban respeto a los grandes empresarios y a los del billete. La presidenta tiene claro que se debe al pueblo de México y a la militancia, cuando menos, de la Cuarta Transformación, mientras que la oposición sigue luchando por recuperar los privilegios que perdieron. Se revela la carta de Claudia Sheinbaum y en esa carta tunden a los morenistas bien y bonito, y además le va como en feria a Norma Piña, a Loret de Mola, a Broso, al PRI, al PAN, a Ernesto Zedillo, bueno, a toda la oposición. Noticiosos, déjenme sus comentarios, denle like, suscríbanse y compartan, los espero. ¿Saben dónde? En El Rojo Noticias, el canal de mi papá. Nos vamos directo para allá a iniciar una transmisión en vivo que se va a poner bastante interesante. Opiniones importantes de los dos. Mi papá, El Rojo Noticias, aquí se los pongo para que se vayan ahorita en este momento a su canal. Ahí los espero, les dejo el link aquí abajo y en un ratito nos seguimos viendo con más información. Bye bye.